Pues después de Jorge siempre es malo hablar porque es muy ameno el tema y muy dramático, pues entonces es fácil captar la atención y a estas horas yo entiendo que después de comer es complicado escuchar lo que voy a decir. De manera que, bueno, como queda grabado ya lo veremos en otro momento con más calma. Yo no tengo nada preparado. Lo que voy a hacer es una síntesis de lo que he venido escuchando hoy, que yo creo que tiene un hilo conductor. Y si alguien no se hubiera percibido, yo creo que todo el mundo lo habrá notado, y entonces lo que diga pues estará de más porque todo el mundo lo habrá notado. Pero si hubiera alguien que no lo ha notado, pues yo se lo voy a intentar esclarecer. Esta mañana empezaba, y que espero terminar además haciéndome cargo de lo que acaba de decir Jorge, y ya no podré ir más allá porque el tercer ponente todavía no ha hablado, pero hasta Jorge voy a intentar hacer una especie de síntesis, ¿no? Esta mañana se nos decía, empezaba José Manuel Era, diciendo que lo único que se pide para participar en Res Hispánica pues son dos requisitos, que parecían meras formalidades, ¿no? Que no se hablara de política y que el teléfono estuviera en posición horizontal. A mí me parecen son las coordenadas generales de Res Hispánica, ¿vale? Son las dos coordenadas generales de Res Hispánica. Que no se hable de política. ¿Por qué? Pues porque entendemos la política, o se entiende en general la política, como particularismo, como parcialidad. Y aquí se pretende mantener, se ha insistido mucho a lo largo del día, se intenta mantener una perspectiva universal. De manera que no hablar de política es mantenerse dentro del universalismo. Esta es la idea, yo creo, ¿no? ¿Y la verticalidad o la horizontalidad? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pues esto vamos a verlo un poquito más adelante, ¿no? Universalismo, es decir, aquí no hablamos de política porque entendemos siempre como la política siempre es una cuestión de parte o de partidos. De manera que la perspectiva que ha de mantener todo el que participe en Res Hispánica tiene que ser una perspectiva, como digo, no política o universal. El problema con la palabra universal es que, pues naturalmente va asociado a otra que tiene un eco ominoso y casi terrible, que es imperio. Imperio. Es decir, universal es imperial, sencillamente, y eso no suena desde hace ya mucho tiempo muy bien. Aquí hablamos de un universalismo que, por supuesto, no es político. Agapito dijo en algún momento que la hispanidad es el canon de la universalidad. Porque universalidades hay muchas, por lo menos hay dos, creo yo, ¿no? Yo, para escurrir el bulto, diría que hay un universalismo de difusión, pues la extensión universal de la fama en este mundo globalizado, el éxito. Evidentemente Res Hispánica, aunque tiene un número notable de seguidores, pues no es una asociación que pueda llenar grandes campos de fútbol como los músicos del rock ni nada parecido. No es el universalismo de que aquí se habla, no es un universalismo de difusión, sino de asimilación. Hay esas dos formas de universalismo que podrían estar asociadas a ideas clásicas, ¿no? Sociedad universal, comunidad universal. Podrían presentarse de otra manera. Yo prefiero presentarlas así, ¿no? En Res Hispánica se defiende un universalismo de asimilación. No están del todo desconectados. No es que uno sea bueno y otro malo, o que uno sea netamente de asimilación y otro netamente de difusión. Pero la perspectiva hispánica es una perspectiva más asimilativa que difusiva, por decirlo de alguna manera. Esto supone un problema respecto de algunas ideas que también se han escuchado esta mañana. Supone un problema porque ese universalismo de asimilación exige de quien forma parte de ese universo un cierto grado de conformación, por decirlo de alguna manera. Admitimos la diversidad, evidentemente. Por supuesto, la diversidad de temas, la diversidad de procedencias, pero ¿hasta qué punto? ¿Puede participar cualquiera, de cualquier modo? Yo creo que no. Creo que la tolerancia tiene un límite. Por ejemplo, cuando hablaba Gabriel Albiac, me daba la impresión de que la expulsión de los judíos de España había sido gratuita. Y no lo creo. No creo que fuera gratuita. Me hubiera gustado preguntarle si había alguna razón detrás de esa expulsión o si fue un sacrificio absurdo que España hizo de sí misma. Dice que formaban parte de la hispanidad. ¿Y Elena Bomber es también hispano? Yo me cuesta creerlo, me cuesta aceptarlo como miembro de esta universalidad. Y no sé si esos judíos... por cierto, que José Luis, cuando hablaba de ciudades hispanas, me llamó mucho la atención que nombró varias de ellas, pero entre ellas no estaban ni Amberes, ni Ámsterdam, ni Londres. Hasta ahí no llega la hispanidad, por lo visto.
Sin embargo, inmediatamente después se habló de una hispanidad en Ámsterdam. Y en Jena. Y en Jena, sí. No estoy muy seguro, yo no estoy muy seguro de todo esto, ¿no? Ese respeto, por tanto, por la diversidad, yo creo que tiene un cierto límite. O sea, no es una universalidad ilimitada. Tiene un mínimo antropológico. Para formar parte de esta universalidad tienen que cumplirse ciertas condiciones mínimas. Basta, yo diría, con ser humano. Una cosa muy sencilla. Se ha hablado también de humanistas. Incluso se hacía una cierta proporción, no sé si una identidad, pero una analogía muy estrecha entre el universalismo hispano y el humanismo. Y yo estoy de acuerdo, pero hay que definir qué es humano. Y entonces nos metemos en problemas muy serios, muy serios. ¿Qué es humano? Por supuesto, quien se dedicaba a esta cuestión, a la definición del humano, era ese saber hoy denostado y sustituido por filosofías del feminismo, que era la metafísica o la antropología filosófica, que yo creo que es inseparable de la metafísica, ¿no? ¿Qué es ser humano? Esta es la condición mínima. Y esto es una cuestión, yo digo, teológico-antropológica. Alguien decía esta mañana, quizá José Luis, que ningún imperio había conocido una situación como la de la controversia de Valladolid, en las que, por decirlo de alguna manera, la difusión del imperio se detiene para discutir las condiciones de la asimilación, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no, creo que en Roma se hizo, en los primeros concilios de la Iglesia Católica. Es decir, lo que se define ahí es una humanitas, es el programa metapolítico del Imperio Romano. No es poco hacer algo que hacían los romanos, pero no es singular, no es único. Somos herederos de Roma, así lo veo yo, ¿no? Entonces, ser humano no es nada fácil de determinar. Se requirieron esos concilios ecuménicos, se requirió el concurso de los sabios de su tiempo en Valladolid para tratar de definirlo, pero yo creo que se intentó definir y se logró en cierta medida. Nada que no sea humano tiene cabida en esta universalidad, que es la propia de la cosa hispánica, vamos a llamarla así. Por cierto, que hacemos un uso a veces, se ha declarado hispanoamericana, yo entiendo lo que quiere decir, pero yo creo que deberíamos rectificar el uso. Somos hispanoeuropeos. Yo soy hispanoeuropeo, no soy hispanoamericano, evidentemente, porque he nacido en Madrid. Y no me llamaría hispánico, sino hispano. Hoy en día ser hispanoeuropeo jurídicamente es prácticamente imposible. No existe esa entidad universal que fue la monarquía católica. No existe más que como intención, como impulso que nosotros sostenemos esa hispanidad, pero no como estructura política o económica. Lucharíamos por ella, o ese es nuestro objetivo, nuestro horizonte, ¿no? O sea, yo más que hispanoamericano, pues soy un hispano-europeo, y todos los hispanoamericanos, los hispanoeuropeos o los hispanoasiáticos son hispanos, somos hispanos. Todavía, bueno, voy a seguir porque si no me voy a entretener mucho. Bien, ese mínimo antropológico es muy polémico y muy difícil de definir. O sea, para formar parte de la cosa hispánica hace falta, dicho, pues únicamente ser humano. Casi no me voy a meter en ello porque me metería en un charco peligroso. Eso es lo que hoy está más debatido, yo creo que es el tema de nuestro tiempo, por utilizar esa expresión orteguiana. Si la realidad es fascista, que es un grito de guerra del nihilismo contemporáneo que se viste de izquierdas, pues excuso decir que me llamarían si me empeño en definir que no solamente existe la realidad, sino que realmente existe un hombre, existe el ser humano. Recuerdo un alumno en una clase que se enfadó conmigo porque no hacía uso del lenguaje inclusivo utilizando la expresión hombre, y entonces utilicé ser humano, y también se quejó porque la expresión ser humano tenía el verbo de la ontología, y humano es lo que quiera ser humano. No hay ningún criterio humano puede ser esto. Cualquier cosa puede ser humana, ¿no? Hemos llegado al delirio más absoluto, ¿no? Entonces prácticamente sería imposible hablar. A mí me gusta más hombre que ser humano, porque es una expresión más sintética y me gusta más literariamente, pero bueno, ya me he acostumbrado a decir ser humano. ¿Qué es un ser humano? Bueno, pues no es fácil determinarlo, y yo no lo voy a intentar, porque si lo intento entonces no acabo. Lo que tengo claro es que no es humano lo que desde hace, pues me atrevo a decir, desde mediados del siglo XVI en adelante, desde el desarrollo del racionalismo moderno, y no hay que olvidar que Spinoza es uno de los grandes racionalistas. Me estoy acordando de la por lo demás maravillosa intervención del profesor Albiac,
con su erudición característica, que es abrumadora y muy, muy interesante. Pero que yo creo que hay una serie de puntos básicos con los que yo pues, disentiría, ¿no? De los que yo disentiría. Spinoza es, sin duda, un filósofo muy importante, pero un productor de catástrofes. Es lo que viene detrás de él, los efectos de su filosofía, pues se llaman Rodríguez Delgado. Es decir, que el racionalismo moderno conduce a la sociedad contemporánea, que tiene una visión del ser humano que yo creo que es errónea, radicalmente errónea. Y esto hay que decírselo en voz alta a los ingenieros genéticos, a los ingenieros de las tecnologías de la información, las nanotecnologías, genetistas, etcétera, que parecen tener claro que es humano y están produciendo un terrible dolor, como decía Jorge Casesmeiro, porque están intentando ajustar a su perspectiva muy reducida la enormidad humana. Están intentando meternos en una caja en la que no cabemos, concebirnos en términos naturalistas cuando somos algo que no es natural. Esto hoy en día es llevarse las manos a la cabeza, porque la metafísica ya está abolida, como digo, se parece una cosa carca y anacrónica. Pero, sin embargo, el hombre no es una realidad natural. Esto se puede explicar y no es que me esté inventando o esté acudiendo a categorías espiritualistas, ni idealistas, ni nada parecido. Yo me considero todavía, aunque sea de manera muy, muy, muy particular, un discípulo de Gustavo Bueno y, por tanto, un materialista. No ateo, pero un materialista. Y creo que no es necesario concluir en el ateísmo del materialismo y creo que se puede hablar de una sobrenaturaleza sin necesidad de apelar a espíritus o a entidades de carácter no material. Pero sí muy complejas, sí muy complejas. Esto creo que el materialismo de Bueno nunca me ha parecido metafísico, pues por pluralista. Pero esto es irme fuera de él. Volviendo al tema del ser humano. Se equivocan todos los herederos del racionalismo moderno cuando ven al ser humano como una realidad natural, producto de un proceso evolutivo análogo al del resto de animales, como una especie de cuerpo. En realidad la especie humana no existe, está distribuida en la población humana actualmente existente, y podemos manipular este cuerpo a placer para tratar de mejorarlo y ampliarlo, ¿no? que dicen los ingenieros actualmente. Hay un grupito de anarquistas de orientación cristiana, muchos de ellos, como el propio Ellul, que tienen una asociación que se llama Piezas y Mano de Obra, que es muy interesante. Trabajan en torno a Grenoble. Grenoble es como el Silicon Valley en Europa, donde están llevando a cabo las investigaciones más perversas del presente, perversas al margen de la intención, objetivamente perversas. No estoy diciendo que allí trabajen malas personas ni nada parecido. Están trabajando por el bien de un ser humano que conciben erróneamente y por tanto van a producirnos un daño objetivo al margen de su intención. Y tiene un pequeño manifiesto, bueno, no tan pequeño, es un pequeño volumen que se llama Manifiesto de los chimpancés del futuro, que somos nosotros, porque están a punto de mejorarnos y ampliarnos, de manera que las generaciones sucesivas serán ya hombres con memorias ampliadas, con capacidades de cálculo inauditas gracias a interfaces cuerpo-máquina, gracias a aplicaciones neurales, en fin, una serie de basura diabólica que está ya en marcha. Digo que es basura diabólica porque está basada en una concepción errónea del ser humano. ¿Y qué es un ser humano entonces? Te van a decir. Si los humanistas no parecen tenerlo claro, ¿no? Desde criterios científicos, el humanismo está abolido, puede ser un adorno literario, puede ser una cosa de cultura, un adorno extra, pero no dice nada sobre el ser humano. Quien sabe lo que son los seres humanos, pues es el paleontólogo, el biólogo, el genetista. Falso. Esta es la idea. Saben lo que es un ser humano naturalizado, pero no entienden que es una persona. No entienden que es una persona humana, que yo creo que es una de las ideas clave de la historia de Occidente, la idea de persona, cuya raíz ¿dónde está? Pues está en el catolicismo, está en la Iglesia cristiana. De esto aquí tampoco se habla porque se dice que claro, efectivamente, puede haber heterodoxos españoles o heterodoxos hispanos, pero heterodoxos. Se les puede querer si cumplen con el mínimo antropológico, si siguen siendo humanos. Cuando digo se les puede querer es porque me acuerdo siempre del combate entre el estoicismo y el cristianismo, que lucharon por el control ideológico del Imperio Romano, que concluye, digamos, en el triunfo en aquellos concilios que acabo de mencionar, Éfeso, Nicea, ¿no? Del cristianismo, pero que estuvo a punto de ser un imperio estoico. Entre el estoicismo y el cristianismo hay parecidos, pero hay una diferencia fundamental. Una cosa que me llama mucho la atención es el actual auge de nuevo del estoicismo. No se habla de filosofía, pero aquí hay escuelas de filosofía estoica en Madrid, a la que acuden numerosos ejecutivos, gente con pasta y con cargos importantes, ¿no? Me pregunto por qué.
Es como la revancha del estoicismo. El estoicismo fue vencido en el debate ideológico, aunque estuvo a punto de triunfar, ¿no? Marco Aurelio no fue nada menos que emperador. Pero el imperio acabó siendo cristiano. Y yo creo que el cristianismo, entre las muchas diferencias, hay una fundamental. La capacidad de acogida del estoicismo es enorme. Homo homini sacra res, dice Séneca, ¿no? El mito dice que incluso intercambió correspondencia con San Pablo. San Pablo, los evangelios, dicen que hay que amar al enemigo. Esto es algo que va un paso más allá de amar al prójimo, de amar, digamos, al hombre. Es amar incluso al hombre que es tu enemigo. Y un católico a carta cabal como Menéndez Pelayo puede hacer la historia de los heterodoxos. Pero como heterodoxos, ¿eh? O sea que tampoco hay que... Hay una ortodoxia. Esa ortodoxia es tan amplia, consiste en una definición de la humanitas que permite acoger heterodoxos, por supuesto, y ateos. Se puede ser hispano, heterodoxo y ateo. Pero lo ideal es que sean ortodoxos. Quiero decir que hay una plenitud de la humanidad también. Todos somos humanos, siempre que cumplamos con ese mínimo antropológico que yo aquí no voy a definir. Creo que tiene que ver, me voy a atrever a decir únicamente, que tiene que ver con el parentesco y la comunicación. Con el parentesco y la comunicación, y no digo nada más. ¿La familia? Sí, con la familia y la comunicación, que van íntimamente unidas, ¿no? Yo creo que todo el progreso científico-técnico, la razón moderna, ¿por qué he apelado antes al racionalismo? A esa escuela de filosofía que abre la modernidad característicamente con la figura de Descartes. Pues porque la idea de razón que el racionalismo esgrime o que utiliza primero, la razón es una especie de símbolo muy abstracto. Gustavo Bueno recordaba que el referente real de la idea de razón son las ciencias físico-matemáticas, las ciencias numéricas, las ciencias estrictas, las ciencias alfa-operatorias, que diría Gustavo Bueno. Eso es la razón. Y todo lo demás es racional en la medida en que se aproxime y pueda aproximarse a esa razón científico-técnica. De manera que las ciencias humanas empiezan siendo física social, por ejemplo, ¿no? Intentan, o en sus primeros tramos, intentan seguir el camino que siguió la física matemática, los métodos y procedimientos de la razón, es decir, de las ciencias y tecnologías naturales. Esto es imposible, desde esa perspectiva es imposible entender qué es una persona humana. La persona humana escapa completamente, esto es una tesis que hay que defender en forma, ¿no? Pero yo la afirmo aquí únicamente, claro. Digamos que la afirmo sin la fundamentación, pues de manera dogmática, si se quiere, pero cuando tengamos tiempo hablamos de ello. La visión que tienen esas ciencias naturales del hombre lo falsea. El hombre no es un cuerpo animal evolucionado. Es otra cosa mucho más compleja y más sutil, que los humanistas tradicionales, desde una perspectiva no científica, no racionalista estrecha, sino de esa razón que Jorge aludía como razón literaria o razón vital, que es la razón metafísica, la razón tradicional, la razón balanceada o envuelta por la fe. La modernidad comienza con una especie de hipóstasis de la razón, de las ciencias físico-matemáticas, con anulación completa, con reducción a la condición de prejuicio y superstición de la fe. Pero la fe son las raigambres vitales en las que la razón puede funcionar. La razón por sí misma es como el ave esa de la que habla Kant, que quiere volar en el vacío. Es imposible una razón que no se asiente en la fe. De manera que lo que acaba conduciendo es literalmente a la locura. Siempre me viene a la cabeza cuando digo esto el aforismo chestertoniano. No es un aforismo, está en ortodoxia, ¿no? Loco es el que no es el que ha perdido la razón, es el que ha perdido todo salvo la razón. Todos nosotros, todos los modernos, somos unos locos, porque somos todos más o menos racionalistas. Entonces habría que recuperar esa razón ampliada, habría que buscarle nuevos fundamentos a una metafísica, habría que oponerse a los ensayos científico-técnicos de reducción de la vida humana a la condición de una existencia animal, a nuestra naturaleza de organismo biológico evolucionado, como digo. Bien, y eso además es lo característico de todo el medievo. Decía Rubén esta mañana, claro, que los planes de estudio de Asturias dan un salto desde Aristóteles hasta Descartes. Se dice pronto, o sea, toda la vieja Europa, toda la cristiandad ha quedado abolida. Al abolir la metafísica, al seguir la línea de una idea estrecha de razón, aquello resulta absolutamente ininteligible.
Ni siquiera hay filosofía. Los cristianos desde hace ya mucho tiempo tienen que empezar por demostrar que es posible, que no es un oxímoron la expresión filosofía cristiana, cuando lo que es absurdo es lo contrario. El racionalismo es lo que no es posible. La filosofía cristiana es la filosofía por antonomasia, es la escolástica medieval, que es una filosofía al servicio de la teología. No esa tontería kantiana de que la antecede iluminándolo con una antorcha, que es lo que pretende su crítica, ¿no? Bien, pues con esto casi acabo, o sea que no tenía mucho más que decir. ¿Existe la cosa hispánica? Pues la hispanidad existe hoy en día, yo creo que muy a la defensiva, prácticamente en riesgo de ser vencida. Daos cuenta de que los principales investigadores en los campos, digamos, reduccionistas de la condición humana a la categoría de bestias son precisamente españoles. Delgado, otros que no voy a nombrar porque están vivos entre nosotros y son hombres importantes, candidatos al Nobel, o sea que mejor ni citarlos. Son gente muy poderosa y gente además muy eficaz en su campo. Yo no digo incluso que están bien intencionados. De hecho, pretenden mejorarnos y ampliarnos. Lo que pasa es que yo estoy bien como estoy. O sea que no hace falta que me amplíen ni me mejoren, prefiero quedarme así. Quieren sustituir la palabra. Sobre esto escribía esta semana en El Imparcial, porque ya aquí en Madrid hemos llegado a un extremo de ridículo que yo creo que ni en Asturias, que ya es bastante absurdo el salto, aquí ya no se puede calificar la ortografía. De aquí a nada no se calificará la sintaxis. Pero no pasa nada, porque estos tecnólogos ya nos van a conectar, nos van a poner en red, no sé exactamente cómo, porque a mí me parece efectivamente mitología, pero nos van a poner en red y no vamos a necesitar hablar. Yo creo que uno de los textos fundacionales de Occidente es ese que empieza diciendo que al principio era el verbo. De manera que al final el verbo ya no está, que va a haber como un zumbido electrónico. Supongo que estaremos todos comunicándonos con todos, no sabemos en qué términos, porque yo creo que he dicho comunicación. Esos hombres ampliados y en red ya no son humanos. No es que yo les niegue la humanidad, es que se la niegan a sí mismos, son ya transhumanos o superhombres. Y por supuesto familia. Van a nacer en las botellas según los métodos del nuevo Bokanovsky que preveía Aldous Huxley. O sea que serán otra cosa, serán algo distinto a todos nosotros. Y por tanto no forman parte ya de esta universalidad. Seguramente se difundan, seguramente la globalización que promueven todos los que siguen la línea de estas investigaciones pues estará habitada ya por estos nuevos seres que tendrán una difusión mucho más amplia que los que hemos defendido un universalismo de asimilación. Pero este universalismo de asimilación existe. Esta mañana se acordaba alguien también del argumento ontológico práctico que citaba Bueno hace tiempo, ¿no? Bueno decía que Don Quijote ejercita, por decirlo de alguna manera, el argumento ontológico. Bueno, pues ¿es posible la hispanidad hoy en día? Pues yo siempre diré que yo soy hispanoeuropeo, ¿no? Y por tanto, si yo lo soy, pues es posible, porque yo lo soy. Y como además veo que no estoy solo, sino que somos unos cuantos, pues evidentemente lo cito porque a mí me parece un pasaje de esos que hay tantos en el Quijote asombroso, ¿no? Cuando en el capítulo 5 se encuentra a Don Quijote con uno de sus paisanos y le trata de don Rodrigo de Narváez y de tal y de cual, y su paisano le dice que él no es ni don Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua, dice, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced, le dice, es Valdovinos ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Y él dice, yo sé quién soy. Y sé que puedo ser no solo lo que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama. Pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Bueno, pues cuando nos digan que no hay otra modernidad posible, que las ciencias y las tecnologías, como llegó a sostener Lelul, forman un sistema cuyo avance es inexorable, pues lo que podemos gritar, yo propongo como lema de la res hispánica, yo sé quién soy.